se puede lograr sacar a Venezuela, que está viviendo una crisis económica, sacarla de este marasmo, cuando los mismos poderes se desconocen entre sí. Vamos con Pedro Afonso del Pino, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Afonso, es un gusto tenerte en el programa. Yo contigo quiero discutir la parte constitucional. Mañana me voy a enfocar con José Guerra, el diputado, para entender el argumento legislativo de tratar de bloquear o amenazar de bloquear cualquier financiamiento externo. Y después, en la tercera parte, me voy a enfocar en la parte de financiamiento internacional. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva internacional esto? ¿A qué me refiero? Quiero que veamos el tuit. Esto fue lo que dijo Alup. Si se puede ver el tuit en pantalla, básicamente, y tú lo viste, el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela básicamente hizo una advertencia. Si se consigue financiamiento externo sin la previa aprobación del Poder Legislativo, eso es nulo. O sea, en otras palabras, es ilegal. Yo te pregunto, la primera pregunta, desde el punto de vista constitucional. Mire, ahí lo ven. Advertencia a prestamistas extranjeros. Nulidad absoluta a contratos de interés nacional que suscriba gobierno chavista sin autorización de la Asamblea Nacional. Te pregunto a ti, Afonso, ¿eso que está diciendo el señor Alup está fundamentado en la Constitución de Venezuela? Sí, buenas noches, Javier. Lo que está diciendo el presidente de la Asamblea tiene un fundamento en el artículo 150 de la Constitución, porque la Constitución dice que en los contratos públicos de interés nacional se requiere la intervención del Poder Legislativo. Es decir, el presidente tiene facultad para celebrar, para adelantar, para discutir, para buscar mecanismos de financiamiento o de explotación de nuestros recursos naturales, pero el Poder Legislativo, que es otro gran poder, importante poder del Estado, participa en la ratificación o aprobación, de tal manera que su tuit está perfectamente fundamentado en la Constitución. Ok, y tú me lo probaste, me dijiste artículo 187 que autoriza el poder, la Asamblea tiene el poder de autorizar al Poder Ejecutivo a hacer acuerdos, y entonces en el artículo 150. Ahora, tú también me dijiste que hay un artículo que es el 236, donde el presidente tiene el poder de celebrar los contratos de interés nacional. En este caso, asumiendo que hay una negociación y se cierra, ¿acaso el Poder Ejecutivo no tiene la prerrogativa de entrar en una negociación como la que está haciendo en estos momentos? Sí, es decir, el presidente tiene la facultad de buscar mecanismos y soluciones económicas al tema que vive el país. Sin embargo, cuando estamos hablando de un contrato tan importante, con un monto de dinero tan importante, que además no solo es la búsqueda de explotación de recursos naturales, es una vía indirecta para el pago de una deuda de una empresa que ya fue retirada del sector y que, de acuerdo a un arbitraje internacional, el país debe pagarle una cantidad considerable de dinero. Es decir, cuando hay algo tan importante, de un peso económico tan importante, eso se define como un contrato de interés público nacional. Es decir, para el presidente de la República sería imposible, desde el punto de vista constitucional, celebrar y culminar este contrato sin la participación del Poder Legislativo. Y para los contratantes, especialmente los que vienen de la empresa canadiense en este caso, tienen que analizar muy bien este punto, porque es decir, se estaría culminando un contrato, llámese acuerdo, llámese empresa mixta, que no cuenta con uno de los elementos importantes del sistema constitucional venezolano, que es vamos a decir, el copartícipe, el que aprueba el acuerdo o, vamos a decir, este contrato de interés público nacional. Ahora, Afonso, voy a llevar la discusión, ok, desde el punto de vista constitucional, el poder recae sobre la Asamblea, pero voy a adelantar la discusión. El presidente Maduro fue a la Asamblea y decretó emergencia económica nacional, que ya fue convalidada por la Corte Tribunal, o sea, el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia. El presidente Maduro pide un poder y puede legislar por decreto. Por tanto, ¿cómo la Asamblea Nacional me va a quitar un poder que ya de por sí lo tengo facultado al haber pedido al pedir el decreto de emergencia, al declarar una emergencia nacional, y que la misma Corte Suprema avaló esa decisión? Por tanto, yo estoy haciendo algo que me faculta basado en ese decreto que tengo, que fue aprobado.
Claro, pero si revisamos el decreto, que es decir, el decreto propiamente no habilita al presidente a legislar, sino a tomar diversas medidas en el campo económico. Ahora, ese decreto de estado de excepción o de emergencia económica, si revisamos sus numerales, que deben ser muy específicos, muy circunscritos a qué medidas específicas puede tomar, no encontramos una medida de este estilo, de que pueda celebrar contratos de interés público con empresas u organizaciones internacionales sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Si ese decreto no dice específicamente lo que yo estoy mencionando en este momento, no sería válido para el presidente de la República hacerlo mediante el decreto. Y si uno revisa el decreto, si mal no recuerdo, el numeral 10 habla de que el presidente puede promover las inversiones extranjeras, pero de ninguna manera dice que en la promoción o en el uso de esa facultad se prescinde de la labor contralora o de control previo que ejerce la Asamblea Nacional. Ok, pregunta, en este caso, ¿cuál sería el precedente bajo tu visión constitucional? O sea, el punto número 10, el numeral número 10 que dice adoptar las medidas necesarias, porque se puede argumentar que yo estoy como presidente, Poder Ejecutivo, y yo estoy adoptando medidas necesarias para estimular la inversión extranjera como parte de haber decretado que hay una emergencia nacional. Ahora, en un momento de ley que haya que aprobar, ¿cuál pesaría más? Este artículo, vamos a decir, párrafo número 10 del decreto de emergencia, o aplicaría el artículo 150 de la Constitución o el 187 de la Constitución? No, sin duda alguna la Constitución Nacional, que está por encima de cualquier ley o decreto. O sea, la Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico y todo debe ordenarse en base a ella, como manda el mismo artículo 7 de nuestra Constitución Nacional. Ok, me quedan 45 segundos. ¿Esto es otro escalamiento a una seria crisis institucional en Venezuela? Sin duda, es decir, lo más probable es que el gobierno evite la figura del contrato o del acuerdo y diga que se está contratando con una empresa nacional, ya que el mayor accionista es el Estado, y por lo tanto no hace falta recurrir a la Asamblea Nacional. Pero eso sería un fraude de la Constitución. No podemos permitir que a través de una empresa donde el Estado tenga mayores accionistas se esté encubriendo un préstamo, el pago de una deuda que el Estado no ha podido satisfacer a estos acreedores. Es decir, no podemos mediante este mecanismo saquear el Estado Bolívar y hacer un fraude a la Constitución. Pedro Afonso del Pino, fue un gusto haberte tenido en el programa.